Continuamos con nuestro proceso de investigación. Fijaos, ¿qué tenemos hasta aquí? Partíamos de nuestro nivel de conocimientos previo y con esa información ordenada teníamos criterios para poder buscar en la red. Buscábamos información en la red y ampliábamos nuestro bagaje de conocimiento, obviamente de una manera ordenada. Seguíamos utilizando criterios, aunque seguramente habían crecido en cuanto al número. Bien, posteriormente llevamos a cabo una observación directa. Por tanto, enriquecíamos ese tablero colaborativo ya no solo con información que tenemos en la red, sino con evidencias reales de nuestro entorno. Fotografías, vídeo, texto, imágenes o anotaciones que habíamos hecho fuera, etc. Bien, completamos la fase de investigación con las entrevistas en profundidad. Fijaos, ahora que tengo conocimiento de lo que ocurre, ahora que además he contrastado que realmente ese problema se da fuera, voy a hablar con los protagonistas de ese problema. Voy a hablar con aquellos que están sufriendo el problema. Voy a hablar con aquellos que tienen algún tipo de relación con el problema. Y donde fundamentalmente lo que nos interesa es conocer su historia. Fijaos que hay una clave fundamental a la hora de hacer entrevistas y va a ser lanzar preguntas abiertas y, como decíamos, escuchar de manera empática, dejar que cuente realmente su historia. Vamos a ampliar estos consejos a la hora de hacer una entrevista. Y fijaos, primer consejo, hemos avanzado que tenemos que hacer preguntas abiertas. La clave será escuchar, pero escuchar de una manera activa y empática. Nos interesa todo, absolutamente todo lo que nos cuente. Veremos que luego hay hechos en los que hay que centrarse, que son los relevantes, que son aquellos que nos van a proporcionar el insight. Pero es interesante observarlo todo, no solo lo que nos dice, sino también cómo lo dice, su comunicación no verbal. Es fundamental darse cuenta de todo aquello que se da cuando hacemos una entrevista. Es muy importante que nos quedemos con su comportamiento, con lo que realmente hace, a diferencia de las opiniones. Tened en cuenta que las opiniones, pues bueno, muchas veces las decimos en función del contexto, pero realmente no es lo más relevante en una entrevista. La opinión la va a dar, pero no es lo más relevante. Nos vamos a fijar sobre todo en aquello en lo que nos dice que ha hecho realmente. Por tanto, queremos hechos. Claro, ¿qué tipo de hechos? Pues nos interesa que nos cuente qué ha hecho en el pasado. Nos interesa que nos cuente qué está haciendo ahora, pero no nos interesa qué va a hacer en el futuro. Hablo en general, pero del futuro se pueden decir muchísimas cosas, pero no ha ocurrido. Por tanto, todo lo que digamos no pueden ser más que suposiciones. Fijaos que una entrevista en profundidad se hace entre unos 20, 30, 40, 50 minutos. O sea, son entrevistas que son largas, porque obviamente tenemos que dedicar tiempo, primero, para que se exprese, y segundo, a entender realmente qué hay detrás del problema. De hecho, podríamos hablar de la regla de Pareto 20-80, de tal manera que el 20% del tiempo lo utilizamos nosotros, bien para preguntar, bien para confirmar información que nos ha dado, pero el 80% del tiempo tiene que ser de la otra parte, del entrevistado, contándonos su historia, contándonos realmente por lo que está pasando. Es fundamental la técnica de los 5 porqués. Fijaos, en ocasiones, cuando nosotros preguntamos sobre una determinada cuestión, tendemos a conformarnos con la primera pregunta o la primera respuesta que nos ofrece. Pero muchas veces esa respuesta no es la razón que estamos buscando. Nos interesa el motivo que hay para la misma. Por lo tanto, un segundo por qué, o un tercero y hasta un cuarto, es decir, tengo que utilizar esta técnica para llegar a lo más profundo del asunto y así poder entender cuáles son las razones que están motivando su problema y que están motivando sus dolores. También tened en cuenta que muchas veces no nos va a decir a la primera el dolor porque a lo mejor ni siquiera él lo sabe, ni siquiera él a lo mejor es capaz de expresarlo.
Nuestra misión cuando hacemos entrevistas y cuando hacemos una investigación es ser capaz de captar, de analizar, de investigar ese porqué, que muchas veces, como digo, no nos va a decir de manera expresa. Es fundamental saber cuándo se ha dado el problema por última vez. Es fundamental saber cómo lo está resolviendo. Fijaros que si no lo resuelve, a lo mejor no es tan importante. Si se repite o no se repite, porque si se da una vez y no es muy doloroso, pues a lo mejor tampoco es importante. Es fundamental saber si conoce a otros que lo tienen. Si solo lo tiene él, va a ser raro. Es fundamental que conozca a otras personas, porque eso nos va a poner de manifiesto que tiene un ámbito y que se preocupa realmente por ese problema. También esos otros, ¿cómo lo viven? Podemos hasta lanzarnos con una posible solución, aunque realmente esto es muy pronto para hacerlo ahora. Pero bueno, podemos llegar a hablar de una solución. Y bueno, también en última instancia podríamos hablar de parafrasear, es decir, cuando estemos seguros, o al contrario, cuando no estemos seguros de algo, podemos parafrasear la idea que nos ha dicho, con el fin de confirmar o no si realmente lo ha dicho así, como nosotros lo hemos entendido. Fijaos, y utilizo una frase de Gabriel García Márquez, que decía que las frases son como el amor. Se necesitan por lo menos 2 personas para hacerlas. Y solo salen bien si esas 2 personas se quieren. Con esto estoy diciendo que estamos en una dinámica clave del proyecto, que entenderle, comprenderle, escucharle es algo fundamental y la información que nos va a dar es información clave que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Por lo tanto, vamos a hacer entrevistas con amor, vamos a hacer entrevistas sintiéndolas, porque solo así, repito, va a ser como aporten valor a nuestro proyecto. Para la entrevista, bueno, pues podéis utilizar diferentes dispositivos, sin perjuicio de que mi recomendación es de que no se graben las entrevistas, fundamentalmente porque suelen condicionar al entrevistado. Por ello, fundamentalmente lo que defiendo es, pues una vez que hemos realizado la entrevista, u ocasionalmente mientras la estamos realizando, tomar las notas fundamentales. De tal manera que, bueno, pues si por ejemplo nos despedimos con el entrevistado, una vez que ha terminado la entrevista, tenemos en mente las 4 o 5 ideas fundamentales que nos ha dado y las dejamos constar en una libreta o en nuestra tablet o smartphone. También es muy interesante que hagamos constar todas aquellas anécdotas, aquellas frases que nos hayan gustado, que nos suenen, que nos digan algo, porque a lo mejor no, pero bueno, es posible que puedan aportar algo en el futuro. Para finalizar, entonces mostramos el esquema de esta dinámica. Se pueden hacer entre 1 o 2 personas. Uno toma nota y otro le entrevista, aunque recomiendo que lo haga uno solo, como he dicho anteriormente. Podría ser en torno a 30 minutos, pero por lo que he dicho anteriormente, conviene que estemos en un mínimo de 20-30 minutos, pero el máximo puede ser de 40-50 y hasta más. Para ello, bueno, pues preparamos un cuestionario que previamente habremos probado con algún familiar o amigo. Y destaco, un cuestionario no es un listado de preguntas a realizar, sino una serie de cuestiones sin las que yo no debo salir de la entrevista, no debo terminar la entrevista. Pero obviamente, y como tal, como entrevista, será el entrevistado el que en muchas ocasiones nos haga una guía de por dónde debemos abordar los temas más importantes de la entrevista. La clave cuando hacemos entrevistas es ser neutral, es ser objetivo. Si no, estamos condicionando el proyecto y os puedo asegurar que de manera negativa para nosotros. El objetivo va a ser conseguir información que no conocemos y descubrir patrones. Esto es fundamental, fijaos. Cuando empiece a entrevistar me voy a dar cuenta si lo que ya estamos pensando sobre el problema, si lo que hemos descubierto en fases anteriores se confirma o no. Pero lo fundamental va a ser que si hablo con personas reales, voy a descubrir patrones sobre lo que realmente está ocurriendo. Bien, anteriormente ya hemos visto que teníamos toda la información previa que nos va a ser fundamental para poder enfrentarnos a la entrevista y a partir de la entrevista
una vez que la analicemos, vamos a analizar toda la información obtenida y vamos a detallarla en torno a un diagrama de afinidad, que será la siguiente dinámica que vamos a realizar. Bien, para hacer la entrevista, como os he dicho anteriormente, podemos tomar alguna fotografía, podemos hacer alguna grabación, pero no os lo recomiendo. Es una opción que podéis valorar. Os recomiendo sin más un cuaderno de notas o la propia tablet o bien smartphone para tomar las notas más relevantes como consecuencia de la realización de la entrevista. Bien, mucho ánimo porque estamos abordando una fase que implica muchísimo trabajo, pero que vamos a amortizar claramente porque es la base de nuestro proyecto.